Continuamos con la sesión del día de hoy. Nos acompaña el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, magistrado de circuito adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito. El magistrado es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad judicial por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, temas selectos para la excelencia académica en el Instituto de la Judicatura Federal. Magistrado Cienfuegos, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias al licenciado Pedro por parte del Instituto para esta recepción tan cálida y sobre todo la oportunidad de presentarme ante ustedes para traer algunos de los casos que vemos en los tribunales colegiados de circuito. Desde luego tengo conocimiento de que ustedes se desempeñan en la práctica jurídica y parto de la base de que sus conocimientos jurídicos y experiencia pues nos servirán como plataforma para poder entender los casos que traigo. Quiero agradecer desde luego a las autoridades del Poder Judicial de la Federación y del propio Instituto de la Judicatura Federal que hacen posible este espacio de reflexión jurídica. Y les quiero decir que cuando recibí la amable invitación para presentarme con ustedes, en principio traté de ubicar algún asunto que fuera emblemático de la práctica cotidiana en los tribunales de amparo sobre la materia civil. Y me costó trabajo encontrar algo en ese sentido, de manera que lo que me propuse fue traerles no uno, sino 4 casos que me parecen bastante importantes, no por su dimensión económica, no por la connotación social de las partes, no por lo recurrente del asunto, sino porque me permiten reflexionar un poco más en algunas ideas que ya hemos desarrollado en el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito en torno al amparo judicial. Como ustedes saben, el amparo directo es un amparo eminentemente judicial, solamente procede contra sentencias de la autoridad responsable y solamente los jueces dictan sentencias. Dentro de esta estructura del juicio, la Corte ya ha distinguido distintos momentos procesales que nos permiten ubicar los asuntos, ya sea en una primera fase del juicio, en una fase central del juicio o en la última fase del juicio. Para eso lo que hice pues fue, como les digo, identificar 4 asuntos, pero previo a la exposición de los casos concretos me gustaría partir de una plataforma jurisprudencial y de tesis que los tribunales y la Suprema Corte hemos ido construyendo poco a poco para tratar de dimensionar la estructura del juicio y estas fases a las que me refiero. Fíjense ustedes, pongo aquí una tesis, perdón, no sabía que era tan nutrido el grupo de asistentes, solamente traje unas cuantas copias del temario y de las tesis a las que voy a referir. Sin embargo, aquí estoy tratando de dar los números de registro para que las puedan seguir en sus dispositivos móviles. Una es la 200234, ustedes la conocen, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice: formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Cuando el 14 constitucional habla de que no puede privarse a una persona de la libertad, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, se refiere a que exista un juicio y se tenga noticia de él, el emplazamiento. Se pueda controvertir la acción, la oportunidad de contestar demanda. Se pueda probar la objetividad de lo narrado a título subjetivo, tanto en la demanda, el actor, como en la contestación del demandado. Y finalmente cierra la Corte diciendo la sentencia, porque necesitamos la decisión judicial
Esas 4 formalidades son las que constituyen las esenciales del procedimiento, aquellas sin las cuales el juicio no es juicio. Pero tenemos una siguiente tesis, la 162506. Este es del tercer colegiado al que me encuentro adscrito y dice: principio de impugnación de las sentencias constituye una formalidad esencial del procedimiento. Esto es una quinta formalidad esencial de la que la Suprema Corte de Justicia no habló, pero que en la práctica jurisdiccional consideramos necesaria. Ese principio de impugnación, como lo relata la tesis, es desde luego la oportunidad para reconocer la falibilidad humana, para reconocer que un sistema jurídico necesita la oportunidad de reflexión y, si es necesario, volver sobre el camino andado para poder dar una solución justa y de calidad. Entonces tenemos una quinta formalidad esencial. Después tenemos la tesis 2009343, también de este tribunal colegiado. Dice: tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, cualidades de los jueces conforme a esos derechos fundamentales. Se ha definido al debido proceso como aquel en que se cumplen todas las formalidades esenciales del procedimiento. Ustedes saben que a partir de la reforma de 2011 reconocemos como una fuente jurídica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su artículo 25 establece que todo juicio debe también prever, así sea en una segunda instancia, un recurso rápido y sencillo, eficaz, que permita esta reflexión de que ya habíamos hablado. Pues bien, bajo ese fundamento convencional tenemos que existen distintas etapas o fases procesales en el juicio. Se las anunciaba hace un momento. La primera es el acceso a la jurisdicción. Acceso a la jurisdicción es que exista una acción a disposición del gobernado para que pueda plantear su pretensión. Acceso a la jurisdicción implica que la demanda que es presentada, que demanda la acción como sinónimo de actividad, que demanda haber roto la inercia de la pasividad, plantearse el caso, consultarlo a un abogado, hacer la reflexión jurídica, tratar de ubicarlo bajo un supuesto legal, reunir las pruebas pertinentes y, finalmente, presentarlo en la oficialía de partes de un juez. Todo eso significa la acción. Y la acción significa romper la pasividad. Significa un esfuerzo por parte del gobernado para llevar hasta el órgano de administración de justicia el planteamiento de lo que considera un derecho que debe reconocerse en una sentencia judicial. Y a partir de esa acción, existen muchos supuestos en que el órgano, que es un órgano del Estado mexicano, opone resistencia para frustrar la acción. Los desechamientos de la demanda, las prevenciones exageradas sobre cuestiones que se van a presentar más adelante en el juicio. Cuando que decimos el acceso a la jurisdicción implica abrir una puerta ancha para que vengan los gobernados y puedan hacer valer en la vía institucional sus pretensiones. Esta puerta ancha implica que si la ley es dudosa, tratemos de dar una interpretación lo más flexible posible para favorecer la acción. Si esto les suena a principio constitucional de favorecimiento de la acción, están ustedes en lo correcto. Tenemos en varias tesis del tribunal ya esta expresión formalizada: flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo. Esto implica esas puertas anchas para admitir las pretensiones, aún en los casos dudosos, porque sería peor dejar que fueran a otras vías no institucionales a hacer justicia por propia mano, de manera que quedaría frustrado el principio constitucional emanado del artículo 17. Sobre todo ahora que a partir de marzo de este año resultó
flexibilizado con una reforma que ustedes conocen en el sentido de flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo, precisamente como se había aventurado ya por alguno de los tribunales como el que me encuentro adscrito. Y estoy citando una cuarta tesis, 200, perdón, me estoy adelantando. Apenas hablé del acceso a la jurisdicción y la regla ahí es flexibilizar lo procesal. La parte central del juicio es la decisión del juez, la sentencia, donde se concentra la acción de juzgar. Y en esa sentencia el juez debe de mostrarse empático con las partes, debe de reconocer, como si se pusiera en los zapatos tanto del actor y después del demandado, si alguno de los relatos por ellos narrado en demanda y en contestación resulta en principio verosímil. Y en segundo lugar, si esos relatos, que son elementos subjetivos que nacen de la voluntad, de la libre manifestación de cada una de las partes, que son partes contendientes, por tanto son relatos contradictorios, bueno, encontrar si alguno se encuentra acompañado de objetividad. ¿Dónde vamos a buscar la objetividad? En la prueba. De manera que no basta con que yo señale mi verdad a como la entiendo y a como la encuentro justificada, sino que evidencia ante el juez esos elementos objetivos que son las pruebas, que son la representación objetiva de los hechos para poder convencer. Ustedes, si se desempeñan en la práctica judicial, en realidad no reciben un asunto turnado y dicen, este se ampara o este se sobresee o este no ampara. En realidad es después de la lectura de los postulados de las partes, cuando estamos hojeando el expediente hoja por hoja para ver lo que hay, para ver lo que no hay. En ese momento en que encontramos una prueba que apoya uno de los dos planteamientos, en ese momento tenemos la sentencia. Ese momento en que encontramos una solución coherente, sustentada en prueba, que se pone del lado de la versión de una de las partes, cualquiera que ésta sea. Cuando la manifestación subjetiva se acompaña del elemento objetivo, que es la prueba, en ese momento el caso está decidido. ¿Qué viene después? Pues simplemente la redacción de un documento para plasmar el sentir del juez. Y con eso queda solucionado el asunto. Voy a la cuarta tesis, que es parte de la infraestructura de estudio que les quiero proponer. Es la 2009046, Derecho Fundamental de Ejecución de Sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, definición y alcance. Porque así como hay un momento procesal para que el juez valore las posturas de las partes y valore sus pruebas, también una vez que existe la cosa juzgada, tenemos que materializar la decisión, tenemos que ejecutar la sentencia, porque a nadie le sirve una decisión de papel. Lo que necesitan las partes es ver en la realidad cómo la acción de la justicia permite que alcancen ese derecho declarado. Y la ejecución de la sentencia constituye precisamente la declaración de que la cosa juzgada se debe de cumplir. Por eso, la palabra clave, tratándose de ejecución de sentencias, es severidad. Entonces, dijimos, flexibilidad para el acceso a la jurisdicción, claro, porque hay que ver qué es lo que los gobernados tienen que decir. Empatía para dictar la sentencia, sí, porque hay que ponernos en sus zapatos para poder representarnos cómo hubiéramos actuado en un caso similar. Por ejemplo, un incumplimiento cuando el jefe de familia perdió el trabajo. Por ejemplo, una pérdida de patria potestad basada también en una incapacidad de prestar alimentos, cuando se tiene, como es el caso de la sociedad mexicana, graves apuros económicos. Eso es la empatía. Pero cuando existe cosa juzgada,
El juez debe olvidarse de la empatía, ahora debe ser severo, porque la oportunidad de defensa y la oportunidad de reflexión para la parte actora, para la parte demandada y para el propio juez ya pasó. Ahora tenemos una verdad. No me gusta llamarla verdad legal, porque entonces hablaríamos también de una verdad material y de una verdad histórica tan criticada en nuestros tiempos. Y creo que la verdad es una. Y creo que el esfuerzo de las partes es demostrar lo que sucedió en la realidad, y el esfuerzo del juez es representarlo en forma jurídica para poder emitir su sentencia. Ya que existe la sentencia debe ser ejecutada en sus términos. Por eso la severidad. No hablo de una indolencia en la ejecución, no hablo de una rigidez o dureza o violencia innecesaria. Hablo expresamente y específicamente del concepto de severidad. Severidad, del latín severitas, significa en serio. Tomar en serio la decisión judicial. Tomar en serio la orden dictada a consecuencia de un debido proceso por una autoridad con la calidad constitucional necesaria para acompañar de fuerza ejecutiva sus decisiones. Y ahora sí vienen los casos. El primero de ellos es un amparo directo 122/2018. Este asunto lo ubico como un asunto que nos representa la posibilidad del acceso a la jurisdicción, la garantía de audiencia, el principio de impugnación, la naturaleza del amparo adhesivo y esta frase que les repito una vez más: flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo. Ustedes conocen el caso de la empresa Oceanografía, una empresa que desde antes de que existiera la reforma energética prestaba servicios en materia de hidrocarburos a la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos. Pues bien, esta empresa en algún momento fue objeto de una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública por algunas irregularidades que se dice fueron encontradas en el proceso de contratación y en el proceso de prestación del servicio a la paraestatal. Una inhabilitación por la Secretaría de la Función Pública implica una sanción de tipo administrativo, que aquí vemos cómo no solamente tiene como sujetos obligados a los entes del Estado, a los servidores públicos, sino también a las empresas de la iniciativa privada que entran en relación con los organismos públicos, como es el caso de Petróleos Mexicanos. Pues bien, la inhabilitación viene acompañada de una suspensión de los pagos de los contratos celebrados. También viene acompañada de una orden de inmovilización de sus activos. Y cuando a cualquier persona, ya sea física o moral, se le congelan las cuentas, pues en principio tendríamos que preguntar cuáles son los montos por los cuales se le puede congelar y cuáles montos deberían respetarse para que pueda continuar en su actividad económica sin paralizarse y que pueda seguir cumpliendo sus obligaciones, porque todos tenemos obligaciones económicas. Entonces, una sanción de este tipo puede llegar a ser trascendental y confiscatoria en contra del artículo 22 constitucional al paralizar enteramente la empresa. Imagínense ustedes que flujos económicos son cortados y entonces ya no existe un capital disponible para pagar salarios, para comprar más materias primas, para rehabilitar la maquinaria. Y entonces esto produce un colapso total de la empresa. Bueno, pues adicionalmente a la inhabilitación que determina que el sistema de administración y enajenación de bienes tome el control de la empresa, desde luego esta empresa presta servicios a las empresas, a Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Se parece a una requisa en donde
sistema de administración y enajenación de bienes toma el control de la empresa. Paralelamente, la Procuraduría General de la República inicia un concurso mercantil. Por la naturaleza del servicio prestado a Pemex, se trata de un concurso mercantil especial. Esto quiere decir que es un concurso que ni siquiera empieza por concurso, sino directamente por quiebra, ¿sí? Y entonces no hay propiamente un conciliador, sino un síndico. Y el síndico no es como el conciliador vigilante de la administración, sino que toma la rienda de la administración, toma las decisiones desde el momento de su designación. En este caso es una empresa que renta barcos a Oceanografía, para que Oceanografía se lo rente a Pemex. Aquí aparece una contradicción, porque si la Constitución marca que toda contratación del Estado de compraventa, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público se hará mediante concursos públicos, y que se procurarán las mejores condiciones de contratación para el Estado, si yo asigno la obra a Oceanografía es porque me da las mejores condiciones de contratación. Pero si Oceanografía le subarrienda los barcos a otra empresa, pues supongo que tuvo una mejor condición de contratación. Y encuentro ahí una primera contradicción. Pero en el juicio que les traje, la empresa arrendadora de los barcos demanda a Oceanografía, demanda a Petróleos Mexicanos y demanda a un banco que se encargaba del manejo financiero de la empresa Oceanografía. ¿Qué pasa aquí? Petróleos Mexicanos es una empresa muy grande. En ocasiones paga a tiempo, en ocasiones no. Los flujos económicos tienen que mantenerse más o menos constantes. A lo mejor en un mes se le pagaba a Oceanografía por distintos contratos 40 millones de pesos, al siguiente se retrasaba y solo le pagaban 2 millones de pesos, al siguiente venían 160 millones de pesos, y esos flujos tan variables son difíciles de manejar, sobre todo si se tienen otros contratos con proveedores, ¿sí?, con trabajadores, y entonces lo que necesita es una regularidad. Contrata al banco diciéndole más o menos lo siguiente: cuando tenga mucho dinero, le pagas a mis acreedores. Cuando no tenga dinero, me prestas y le pagas a mis acreedores. Cuando llegue el abono, te cobras los créditos y todos seguimos trabajando. Vean cómo incide esta declaratoria de inhabilitación para cortar los flujos. No hay dinero, entonces la cuenta se seca y entonces se incumple generalizadamente con todos los acreedores, ¿sí? Yo no sé qué fue primero, el huevo o la gallina. La situación de la empresa es más o menos como se la estoy narrando. Y entonces el arrendador de los barcos demanda al banco que suspendió los pagos, demanda a Oceanografía que incumplió los pagos y demanda a Petróleos Mexicanos que bloqueó las cuentas, ¿sí? El único condenado en primera instancia es Oceanografía. Se habla de un incumplimiento. El único apelante es el banco. La sentencia de segunda instancia confirma y tenemos un amparo directo del banco. Pero ¿qué pasó con Oceanografía? Condenada y sin que exista un amparo directo de Oceanografía. Eso parece extraño, ¿verdad? Porque tiene un conciliador que está obligado por la ley a ejercer la defensa de la empresa concursada y de sus bienes. Entonces parece muy extraño que no exista ni apelación ni amparo directo. Lo único que tenemos es un amparo adhesivo de Oceanografía diciendo: ustedes saben que hay reglas para el estudio del amparo adhesivo. Si se niega el amparo principal,
pues sobre declarado sin materia el adhesivo, en fin, el artículo 182 de la Ley de Amparo establece dos supuestos de procedencia del adhesivo, que son tres. El primero es violaciones al procedimiento. El segundo es reforzar consideraciones de la autoridad. El tercero es impugnar cuestiones que afectan al quejoso adhesivo, ¿sí?, aunque sea en un segundo grado, aunque sea no en forma evidente, ¿sí?, pero que si se le concediera el amparo al quejoso principal, cambiara el sentido de la sentencia, pues entonces estaría en condiciones de afectación. Por eso el amparo adhesivo permite ese tercer supuesto, que no está ni en la fracción 1 ni en la 2, sino en un párrafo posterior. Pues bien, ¿qué es lo que dice en su amparo adhesivo Oceanografía? Que no le notificaron la sentencia de primera instancia. Es muy simple, ¿verdad?, el argumento. Y es muy evidente la forma en que puede afectar el acceso a la jurisdicción. Es muy evidente que la falta de notificación de una sentencia condenatoria en primera instancia va a producir indefensión al no poder apelar. Y desde luego la apelación, como lo establecimos con la tesis 2 de la que les mencioné, pues es una violación al principio de impugnación, que es la quinta formalidad esencial del procedimiento. De ahí la trascendencia constitucional de esta violación. ¿Qué pasaría si Petróleos Mexicanos presentara un amparo directo por la falta de notificación de la sentencia de primera instancia? En principio se encontraría con esta situación. Al no haber apelado, su amparo directo sería improcedente por falta de definitividad. Segundo, ese es un obstáculo jurídico. Segundo, un obstáculo de índole material. ¿Cuándo promover el amparo directo principal si no tengo conocimiento de la existencia de una segunda instancia, sentencia de segunda instancia? Porque tampoco tuve conocimiento de la apertura de la segunda instancia, porque no fui notificado. Entonces encontramos un argumento circular, una petición de principio, que nos hace privilegiar la flexibilidad en lo procesal. Porque existen voces críticas que nos dicen: ¿cómo es posible que a partir de un amparo directo adhesivo se plantee la falta de notificación que el juez ordenó en primera instancia que se hiciera en forma personal de su sentencia? ¿Por qué no un incidente de nulidad de notificación? Sabemos que el incidente de nulidad de notificación es un medio de defensa ordinario. Cuando reclamamos una actuación previa a sentencia de primera instancia, el incidente de nulidad procede y puede invalidar la actuación. Pero si ya existe sentencia, este medio de defensa menor no podría destruir algo tan grande como la sentencia. Pero si se trata de la notificación de la sentencia de primera instancia, pues entonces también admitimos nuevamente la hipótesis del medio de defensa ordinario, incidente de nulidad de actuaciones. Siempre que se trate de actuaciones que van desde la notificación de la sentencia hasta todo lo que pueda ocurrir en el trámite de una segunda instancia, una apelación, siempre y cuando no haya sentencia de segunda instancia, porque el recurso menor no puede destruir algo tan importante como la sentencia de segunda instancia. Si ya hay sentencia de segunda instancia, se agotó la jurisdicción ordinaria, se abre la jurisdicción constitucional, que es extraordinaria, y la abren con sus demandas de amparo directo quienes tienen conocimiento de la sentencia y resienten afectación por la misma. Se le llama como tercero interesado a la contraparte en juicio, y eso es lo que sí pasó. Entonces, un primer conocimiento de la existencia de la sentencia de segunda instancia se obtiene por Oceanografía al ser emplazada como tercero interesada en ese juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia. Si le exigiéramos haber agotado la nulidad de actuaciones,
no hubiera procedido porque ya hay sentencia de segunda instancia. Entonces creo firmemente que la primera posibilidad jurídica para hacer valer esta falta de notificación personal de la sentencia de primera instancia fue precisamente al ser emplazado al amparo directo principal con el carácter de tercero interesado. ¿Qué efecto tiene este amparo? Bueno, pues revocar la sentencia, ordenar reponer el procedimiento hasta el momento de la violación constitucional, que se reponga la diligencia de notificación de la sentencia. Hay muchos supuestos más que están narrados en la sentencia. Ustedes pueden obtenerla por parte del instituto, me parece que la entregamos como material de consulta. Van a ver que el estado de inhabilitación por parte del SAE cesó. Cesó en sus funciones el representante que había nombrado el SAE como síndico de oceanografía. Entonces ya no estaba él para que le pudieran notificar la sentencia. Le intentaron notificar al administrador de la empresa. Su administración estaba intervenida. Y además le dijeron al notario, al actuario, murió. Segundo elemento trágico. Y un tercer evento desafortunado. Al cesar la representación del síndico del SAE, porque se levantó el estado de inhabilitación, el juez de primera instancia le pidió al IFECOM que le propusiera a una persona para ocuparse de la defensa de la empresa como síndico. La designación llegó como 6 días después de la notificación de la sentencia. Entonces, lo interesante del asunto es que cronológicamente encontramos un supuesto como de semana y media en donde la empresa no tuvo una representación. Y entonces me parece que esto evidencia una violación procesal de gran magnitud que, independientemente del tiempo que se tomó para llegar a la segunda instancia, su resolución, el amparo directo, el adhesivo, bueno, tenemos que declarar la violación en donde la encontremos. Incluso recuerden que el amparo adhesivo es la oportunidad para que las partes hagan valer este tipo de violaciones, y si no las hacen, no podrán ser analizadas en otro amparo. Y el amparo adhesivo es también la oportunidad para que el Tribunal Colegiado de Circuito analice de oficio este tipo de violaciones, aunque no se hagan valer por las partes. Y si no las detecta, si no las declara, ya no podrán hacerse valer en un momento posterior. Entonces creo que el caso sí evidencia la indefensión que le ocasiona a la parte la falta de notificación de la sentencia, porque le priva de la posibilidad de agotar esa quinta y última formalidad esencial del procedimiento, que es el principio de impugnación. En esta fase ubico el asunto como un asunto de acceso a la jurisdicción. Y me van a decir, pero si hay sentencia, sí, pero el acceso a la jurisdicción de segunda instancia. Vean cómo podemos conectar unos principios con otros. Vean cómo cada nueva demanda, cada nuevo incidente, cada nuevo recurso implica la petición de acceso a la jurisdicción. Y cómo se mantiene presente, constante, esta exigencia de flexibilizar lo procesal, privilegiar lo sustantivo. Puede ser dudoso el caso, se necesitó que lo resolviera un tribunal colegiado de circuito y tuvimos un voto en contra. Es dudoso el caso que llega a la sede jurisdiccional, por definición. Pero lo que tratamos aquí de evidenciar es que se cumpla la finalidad de que haya un cauce adecuado para cada acción. Hasta ahí ese primer asunto. El segundo es
Directo Civil 368-2018, es un juicio ejecutivo mercantil. La acción se sustenta en pagarés. Son pagarés causales porque revelan la relación residual, la relación substancial entre las partes, que resulta que es un crédito automotriz. ¿Ustedes han comprado un coche? ¿Lo han comprado con un crédito? ¿Con una empresa de autofinanciamiento? Primero te piden que demuestres tu ánimo de cumplir. Si no tienes historial crediticio, que lo formes. ¿Cómo formas un historial crediticio? El coche vale 200,000 pesos. Ahorra. Cumple mensualidades de 5,000. Cuando tengas 50,000 pesos, en ese momento eres sujeto de crédito. Es decir, quien no tiene el hábito del ahorro, quien no tiene la disciplina de cumplir un esquema de pagos, pues abandona el esquema. Quien durante 10 meses puntualmente hace sus depósitos de 5,000, tiene un capital ahorrado de 50,000 pesos y en ese momento tiene un historial crediticio como persona disciplinada, organizada, fiel a sus objetivos, y entonces es sujeto de crédito. En el mes 10 se le concede un crédito no por los 200 que cuesta el coche, solamente por 150. Y ese crédito se documenta con un pagaré. Quien ha comprado un coche sabe que el coche trae cargas económicas, mantenimiento, trámites de gobierno como registro, alta de placas, verificaciones ambientales, servicios y seguros. Esta acción se sustentó en 4 pagarés. El primero dice 150,000 pesos. Y sabemos que es el crédito concedido para la totalización del precio. El pagaré 2 de 4, el 3 de 4 y el 5 de 4 son pagarés por 10,000 pesos cada uno. Uno vence al año de la fecha de suscripción. Ese es el pagaré de 150,000 pesos. El segundo vence al siguiente año. Hoy es 27 de agosto, ¿sí? Hoy vence el capital. Bueno, 27 de agosto de 2019 vence el pagaré 2. De 2020 el pagaré 3, de 2021 el pagaré 4. Y eso es indicativo. Cuando ustedes son adjudicados del crédito, y en este caso se les entrega no un valor en dinero, no les entregan 150,000 pesos, les entregan un vehículo que cuesta 200,000 pesos. Cuando son adjudicados, ustedes adquieren la obligación de pago. Y desde luego están dando una garantía prendaria sobre el vehículo, la cosa mueble, ¿verdad? Un derecho real de prenda sobre ese vehículo. Y entregan además la factura endosada a nombre del acreditante. Y si ahí está el precio, ¿a qué se deben los otros 3 pagarés? ¿Y por qué vencen al año, a los 2 años y a los 3 años? Pues porque son el seguro automotriz. Entonces, ¿dónde está la verosimilidad, la verosimilitud del relato que se expresa en la demanda? Le concedí 4 créditos y los incumplió todos. Vencido el primero, hay un vencimiento sucesivo de todos los créditos adeudados, documentados con los pagarés. Pero si ya tenemos estos elementos que nos revelan la causa de los títulos y sabemos que en la vida diaria
la gente contrata seguros automotrices y que los seguros automotrices se contratan normalmente por un año, ¿verdad? Con primas anuales, con coberturas anuales. Y que sí, un coche de 200,000 pesos puede tener una prima de seguro por 10,000 pesos al año. Fíjense cuántos elementos lógicos, aunque nadie los narró, aunque pueden estar desvinculados. Esto evidencia una falsedad ideológica en el sentido de que el primer seguro se pagó al recibir el vehículo, y eso explica por qué el segundo pagaré era exigible al cumplirse el año, porque se vencía ese primer año de seguro y había que pagar el segundo, ¿sí? Vigencia 19-20 y después el tercero 20-21 y finalmente el cuarto 21-22, para terminar los 4 años con cobertura de seguro, que seguramente eran los mismos 4 años que se habían concedido como plazo para pago del crédito. Entonces, el valor recibido de 150,000 pesos, sí, representado en el vehículo, la cosa mueble con un valor, pero ¿dónde estaba el valor recibido por concepto de seguros automotrices que no hay noticia de que se hayan contratado desde esa primera fecha, que no hay noticia de que existan pólizas expedidas por una compañía aseguradora, que no hay recibos de el pago de esas primas, ¿sí?, sino por el contrario, promesas de que se va a pagar, promesas de que se va a contratar? Y entonces consideramos que en realidad no existe la exigibilidad de pago de esas promesas, porque los supuestos en que se sustentan no existen en la fecha en que fueron suscritos. Y este es un caso de sensibilidad al juzgar, es un caso de empatía. Empatía significa ponerme en los zapatos del otro, y desde luego significa que en alguna ocasión levanto mis ojos del expediente y veo cómo funciona el mundo real. La materia civil y la mercantil son materias que nacen de la costumbre, de los usos, que nacen de la experiencia diaria, en que como sujetos que somos miembros de la sociedad en la que vivimos, tenemos un conocimiento más o menos vasto de las distintas relaciones civiles y mercantiles que asumimos todos los días. Compramos y vendemos vehículos, compramos o arrendamos inmuebles para vivienda. Algunos tienen la actividad mercantil e incurren en esa práctica de tráfico mercantil, que es una operación reiterada de comercio, ¿verdad?, donde tengo mis proveedores y tengo mis clientes, y puedo representarme este tipo de situaciones de una forma en que la creatividad y el conocimiento de la vida misma me permitan un entorno para plasmar en el ámbito jurídico. De manera que ese privilegio que la ley concede a los títulos de crédito como prueba preconstituida de la acción encuentra un límite en la inverosimilidad. Cuando el relato es creíble, acompaña a esa presunción jurídica. Cuando el relato no encuentra respaldo en la lógica, en la coherencia, en la cronología incluso, pues entonces desde luego pierde el carácter de promesa incondicional de pago, hay una falsedad ideológica y no puede pretenderse la ejecución. Es un caso de sensibilidad al juzgar, con empatía. El siguiente caso es un amparo directo, es un recurso de revisión 406-2017. Es un asunto emblemático. Tiene que ver con la ejecución de la sentencia, por eso es un amparo indirecto. El amparo directo solamente procede contra la sentencia,
Significa que esto ya viene en una fase posterior, ejecución de la sentencia. Por eso se inscribe en la tesis de Derecho Fundamental de Ejecución de Sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, definición y alcance. Por eso tiene que ver con materializar la cosa juzgada en sentencia. Y si ya es después de sentencia, pues lo que procede es un amparo indirecto y su revisión. Es un juicio que viene desde 2006. En 2006 existió una condena a pagar 47 millones de pesos. Pero no se cumplió. Más bien, hubo 10 años, 12 años, de evasivas y de recursos y de oposiciones a la ejecución y de instancias judiciales y de incumplimiento al fin a la autoridad de la cosa juzgada. Dijimos que la regla aquí es la severidad y por ello el juez de primera instancia ordena la ejecución. ¿Sobre qué? Bueno, el procedimiento de ejecución dice requerimiento de pago. Si no se hace, embargo. Lo embargado, que es una cosa, tiene que ser valuada. Con esa fijación de un precio, convocar postores, rematar y entregar el dinero, la realización de la cosa, a quien ganó el juicio. Ese es el cumplimiento de la condena. Ese es el procedimiento de ejecución forzosa. Bueno, ¿qué se le puede embargar al deudor? El deudor se encarga de ocultar sus bienes hasta que, a instancia de la parte actora que ganó el juicio, logra que el juez emita una orden de inmovilización de cuentas bancarias y de valores. El juez envía estos oficios a los distintos bancos. Desde luego hay y tiene que haber una investigación por parte de los abogados, ¿verdad? Diciéndole, yo sé que atrás de esa computadora se está escondiendo, ¿sí? Yo sé que en este banco hay una cuenta. Y nos dicen, en este banco hay una cuenta de 2,000 millones de pesos. Y le corresponde al deudor. Y entonces el juez le pide informes al banco. Le dice el juez, banco, infórmame quién es el fideicomitente. ¿Por qué un fideicomiso? El banco contesta por su dirección jurídica. El fideicomitente es quien constituye el fideicomiso y es quien designa al fideicomisario. SIC. Resulta ilustrativo en términos jurídicos, pero creo que coincidimos en que necesitábamos saber quién es el titular de la cuenta para ver si coincide con el demandado y poder extraer los montos para cumplir en ejecución forzosa esa sentencia. El juez declara que ya no hay nada más que hacer. En apelación, la sala revoca y dice, se burló de ti, que pague doble. ¿Han oído ustedes de la condena de doble pago? Para entonces ya era una condena actualizada en 180 millones de pesos. El doble son 360 millones de pesos. ¿Quién es el banco? ¿Es el condenado? El banco solamente es una institución de crédito en donde una de las partes puede tener depositados sus recursos económicos. Pero el banco incurrió en una evasiva. El banco se ubica en el supuesto de que no es parte actora, no es el primer sujeto procesal, no es parte demandada, no es el segundo sujeto procesal, es un tercero, es el tercer sujeto procesal que se llama auxiliar de la Administración de Justicia.
No pesa en su contra una sentencia, no hay una cosa juzgada que condene al banco. El juez se refería a él como auxiliar de la Administración de Justicia para que dentro de su actividad de administración económica informara si los recursos correspondían al deudor y los inmovilizara. Pero dijo la sala, como se burló del juez, pues entonces se hace acreedor, más bien deudor, de una doble condena. Banco, deberás pagar 360 millones de pesos. Surgen muchas preguntas. ¿Para quién los 360 millones? ¿El acreedor ve duplicado su derecho? ¿Ese excedente, ese otro tanto, constituye un enriquecimiento sin causa, ilegítimo? Leemos el artículo, no recuerdo el artículo, 400 y tantos. No recuerdo el artículo. Y ese artículo de la Ciudad de México no habla de un doble pago. Existe jurisprudencia que habla del doble pago. Existen otras legislaciones como San Luis Potosí que establecen condenas del doble pago. Entonces, tengo uno, ahora tengo dos. La causa de la condena de 180 millones de pesos es el incumplimiento y la actualización. ¿Cuál es la causa de una condena de doble pago? Creo que tendría vicios de inconstitucionalidad. Lo dicen algunas legislaciones de los estados, no lo dice la legislación del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Entonces no es admisible ese supuesto. El juez de distrito recibe el amparo del auxiliar de Administración de Justicia Banco y le dice, sí, paga doble. En la revisión del propio banco viene nuevamente a quejarse, el colegiado no advierte fundamento para una condena de doble pago, leemos el artículo que constituye el fundamento citado por la sala y lo que dice es, el auxiliar que eluda la obligación repetirá contra el deudor. Y de ahí estudiamos la naturaleza del auxiliar de la Administración de Justicia, en fin, y concluimos que debe pagar en sustitución del deudor, porque ocultó, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y porque lo que dice la ley es que repita contra el deudor, de manera que si bien lo obligamos a entregar los 180 millones de pesos que presumimos que están en esa cuenta, también le constituimos acción para que repita en contra del deudor. Es decir, no tiene que soportar una afectación económica derivada de una condena en un juicio donde no fue demandado. Eso sería directamente violatorio del 114 constitucional. Sería privado de su propiedad sin haber sido previamente oído y vencido en juicio. Pero su contumacia lleva a evidenciar que ha eludido un deber legítimo de auxiliar al sistema de administración de justicia. Por eso debe resentir la afectación, aunque tiene acción para repetir en contra del deudor. Ese es un caso de severidad en la ejecución. Fue un juicio de 12 años de litigio para poder ejecutarlo. Y después de algunos meses tuvimos noticia de que el banco sí exhibió los cheques y después nos llegó un convenio de las partes en donde se dieron por pagados en forma total de las cantidades adeudadas. Creo que es un caso de éxito para la justicia, creo que es un caso de valor judicial en cuanto a asumir la responsabilidad que tiene un juez
y decir lo que tenga que decir para materializar la sentencia. El último caso, si se dan cuenta, ya agotamos las 3 fases, ¿sí? Flexibilizar lo procesal, privilegiar lo sustantivo en el acceso a la jurisdicción, advirtiendo violaciones procesales, las hagan valer o no las partes, si existe un sentido de afectación a un valor superior, como es la quinta formalidad esencial del procedimiento, acceso a la jurisdicción, principio de impugnación. La segunda, que dijimos, los pagarés inverosímiles, es empatía, es sensibilidad al juzgar. Este último supuesto es severidad en la ejecución. Y me da tiempo, porque tenemos 4 minutos, para hablarles de el cuarto caso, que es un caso de actualidad, es un caso de derecho vivo. Dice aquí, custodia de menores, perdón, es el amparo directo civil 426, diagonal 2018, custodia de menores, detección de marihuana en alguno de los padres, no evidencia habitualidad, consumo, ni adicción, ni incapacidad para ejercer la custodia de sus hijos. Régimen legal de consumo de marihuana, su regulación para fines de tratamiento médico y lúdico, análisis de derecho. Papá demanda a mamá. Bueno, hubo una vez una pareja que se quería mucho, con amor engendraron a una niña, después las cosas no fueron bien, se separaron. La señora tenía a la niña, más o menos de 8 años de edad. Es indicativo para efectos de la regulación legal. Un día el papá lleva a pasear a la niña y no la devuelve. Es común. Lo que le llega a la mamá es una demanda de cambio de custodia. Fíjense ustedes la maniobra de tomo posesión de hecho de la niña, sí, aunque sea mi hija, y a continuación busco legalizar mi posesión de la niña, ¿sí? Busco que un juez declare que como yo la tengo, pues me tienen que conceder la custodia a mí. Pero hay una vía de hecho para hacerse de la posesión de la niña, para detentar de hecho la custodia. Entonces, esto es una maniobra estudiada, quizá aconsejada por un abogado familiar de dudosa reputación y sin principios éticos. Pues bien, así como parece tan estudiado el planteamiento de lo que se va a narrar en la demanda, se dicen cosas peligrosas. Se dice, por ejemplo, que la mamá es adicta al consumo de la marihuana. Y como toda manifestación subjetiva tiene que acompañarse del elemento objetivo, demostración objetiva del hecho, pues qué más natural que ofrecer una prueba pericial, química, sobre la mamá, ¿verdad? Para advertir si existe rastros de marihuana. Le hacen 3 estudios en orina y no aparece rastro de cannabinoide. En sangre y no aparece rastro de cannabinoide. En cabello aparece marihuana. ¿Esto inhabilita a la madre para ejercer la custodia? Es marihuana. Dice aquí, detección de marihuana en alguno de los padres no evidencia habitualidad. Dicen que se ha encontrado rastros de marihuana en cabello de momias de 500 años de antigüedad. Es decir, pueden ustedes eliminarla a través de la orina y de la sangre, pero no del cabello. A mí eso no me preocupa.
pero no evidencia, el que encuentra en un rastro remoto, pues no evidencia habitualidad en el consumo, porque pudo ser hace 500 años. Este es un elemento científico, desde luego, que informa al juez. La enseñanza actual del derecho se tiene que basar al menos en 3 aproximaciones: filosófica, sociológica y científica. Bueno, la prueba científica dice hay rastros, pero no nos demuestra habitualidad, ni el grado, ni si existe una adicción, ni el grado de la adicción que resulte incapacitante para ejercer el cuidado de una menor que es su hija. Ahora, ¿cuál es el régimen legal del consumo de marihuana? Pues es una sustancia prohibida en la Ley General de Salud. Su consumo constituye un delito en términos del Código Penal Federal. Sin embargo, ya existen primeras declaraciones en caso reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que permite su uso para fines de tratamiento médico y lúdico. Y estamos viendo en una cuestión de análisis de derecho la clara tendencia del poder legislativo y ejecutivo, uno para la iniciativa de despenalización del consumo de marihuana y el otro para obrar en consecuencia. Fíjense cómo ante un costo político que puede llevar la declaración sobre consumo de marihuana en un contexto de delitos contra la salud tan grave como el que vivimos en México, se busca una primera declaración por parte del órgano jurisdiccional Suprema Corte de Justicia de la Nación, que empieza a dar las licencias jurídicas, y a continuación se actúa ya no por una iniciativa política, sino en cumplimiento de una sentencia. Este también es un caso de sensibilidad al juzgar, en donde el aspecto jurídico, el elemento de derecho, está en un momento de cambio. Por eso les hablo del derecho vivo, porque todo caso jurídico debe estudiarse acorde, ya termino, acorde a un momento y un lugar determinado. Esas son las palabras de Benedicto XVI. Todas las proposiciones, aún las contradicciones, son igualmente válidas en un tiempo y un lugar determinado. Y les quiero leer por último el artículo 3 del Código Civil Español. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Les agradezco mucho su amable atención, tanto a quienes presencian como a quienes se encuentran